Listos, entonces ya estamos aquí iniciando esta nueva sesión para seguir hablando un poco del desarrollo de sus proyectos y lo esperado que ustedes entreguen esta semana de acuerdo al desarrollo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, lo que esperábamos que ustedes ya completaran en el foro la semana pasada era precisamente sus primeras ideas, las ideas en general, no tenía que ser ya una idea definitiva, y era importante que esto lo fueran completando con algunos mockups. En la sesión anterior, que quedó aquí la liga a la grabación, pues ya estuvimos trabajando en la revisión de algunos de estos proyectos, y eso pues nos permitió empezar a acercarnos ya al siguiente paso. Entonces, empezaba yo a preguntarles acerca de la experiencia que deseaban transmitir en esta aproximación que están haciendo de su juego. Entonces, ahí ustedes, en la sesión anterior me estuvieron comentando eh, sobre lo que tenían, sobre lo que podría ser lo que querían transmitir, es decir, la experiencia esencial de su juego. Y entonces les decíamos, bueno, pues ya lo dijiste, ya empezamos a trabajar, y el siguiente paso entonces es que lo escriban. Al final recuerden que nos interesa llegar a que su proyecto tenga todos estos elementos desarrollados y nos los compartan en un documento. Entonces, si ustedes van avanzando poco a poco en la construcción de estos elementos, pues cuando ya construyan su juego, solo tendrían que tomar lo que pusieron en el foro, pegarlo ya en su informe. Bueno, si hay que hacer algunos ajustes, pues los ajustan, pero ya van avanzando en este sentido. Por eso es importante que vayan trabajando poco a poco sobre estas ideas. Entonces, si entramos aquí al foro, lo que yo esperaría es entonces ya abrieron su discusión sobre el primer prototipo, y entonces digo sobre las primeras ideas, y lo esperado es que lo completen. Es decir, por ejemplo, vamos a ver qué puso Maite, que como ya tiene una respuesta, yo esperaría que lo haya completado. Ah, exacto, ¿no? Entonces, precisamente hasta la sesión anterior, pues estuvimos discutiendo sus ideas, estuvimos aquí en la sesión intercambiando algunos puntos de vista, y a partir de lo que yo fui comentando, lo que ella fue completando también, pues el chiste es que ocurra precisamente esto, que de esta interacción, entonces vayan aquí ustedes completando y surjan pues una idea más específica de, y concreta de lo que puede llegar a ser su juego. Entonces, yo lo que esperaría es que precisamente a partir de estas interacciones, de estas discusiones, pues ustedes los vayan completando, y entonces vayan así como en este que estamos viendo, vaya creciendo la descripción. Vuelvo a regresar, aquí me adelanté en regresarme. Entonces, por ejemplo, ya nos pone los lentes que aplicó, ya pone los mockups. Entonces, dado que ya ahora actualizamos el alcance de esta semana, pues yo lo que esperaría es que el viernes, que no tenemos la sesión, pues entonces ya aquí nos completara algunos de los elementos que en esta ocasión agregamos. En esta ocasión agregamos el objetivo, las reglas, los procedimientos y los recursos. Entonces, el chiste es que así vaya creciendo aquí su documento, y por eso les digo que si van haciendo esto poco a poco, pues al final pueden tomar esta información y agregarla como parte de su reporte. Entonces, en ese sentido es donde les sirve ir avanzando poco a poco. En este momento solo tenemos reportados estos bueno, estas primeras ideas de estos 5 prototipos,
y lo que normalmente esperamos o lo que medimos en términos de las entregas anteriores, pues fueron justamente cerca de 13 me dijiste, Enrique, que entregaron, ya no recuerdo. Pero entonces, pues todavía falta, eso quiere decir que nos falta 16. mucho. 16, vean. O sea, los invitamos a que vayan avanzando porque si no, estar construyendo el prototipo o entregando ya el producto final y haciendo esto, pues no les va a dar el tiempo suficiente y se van a empezar a angustiar. Entonces vayan avanzando poco a poco a partir de lo que vamos nosotros aquí comentándoles y así entonces les permitirá a ustedes ir avanzando en el proyecto, ¿no? Entonces, esa es como la invitación, a que avancen de esa manera y entonces, pues, les sea más fácil. Otra actividad que me gustaría hacer antes de regresar a la actividad es este pequeño ejercicio, pero déjenme detener aquí la grabación de la pantalla. Em, el ejercicio que quiero que hagamos es acerca de lo esencial de de la experiencia, ¿no? Un poco regresando al tema de... A ver, ahí está. Es que quiero que veamos este pequeño ejercicio. Entonces, algo que quiero que identifiquemos en esta parte es que lo esencial de un concepto es a veces difícil de poder determinarlo y es allí donde tenemos que poder llegar a esta identificación de qué es lo que lo que esencial que produce que esta experiencia se alcanza a entender. Para eso dice este pequeño ejercicio, donde aquí abajo hay una palabra y está cubierta parcialmente por este rectángulo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que aquí en el chat me pongan qué creen que dice esa palabra que está en el fondo. Vamos a darles, ok, ok. Vean, por ejemplo, entonces, con base en qué están justamente generando eso. Vean que casi no hay evidencias en la pantalla y ustedes logran captar lo esencial. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Cómo es posible que con casi nada, realmente casi nada, ustedes puedan estar identificando eh, lo esencial de un concepto? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? O sea, vean aquí, pues realmente no, ustedes no están experiencia previa, el contexto, ¿no? Estamos precisamente hablando de videojuegos, entonces esta es una palabra muy usada en nuestro contexto. Entonces, efectivamente, el contexto que ustedes tienen ayuda a dar esa información. Por eso es que en realidad ustedes tienen que pensar en el tipo de jugadores para el cual están construyendo la experiencia. Y a partir, o en este caso su juego, y a partir de conocer a sus jugadores, es donde ustedes pueden utilizar esta información para poder entenderlos y decir, ah, yo sé que mis jugadores tienen estas cualidades o les gustan estos conceptos.
Entonces, eso me parece esencial. Entonces, para ello, entonces, ¿cómo podemos conocer a nuestros usuarios? ¿Qué estrategias se les ocurren? Efectivamente, ustedes lo pusieron aquí muy claramente. Estamos familiarizados con el proceso, sabes que todo tiene un final, la experiencia que tenemos, experiencia previa. ¿Cómo le hacemos para obtener esa experiencia? ¿Ya tomaron ingeniería de software? Aquí pongan en el chat si ya tomaron, digo, ingeniería de software, ya conocen el concepto. Sí, Maite ya Armando también. Entonces, aquellos que ya tomaron ingeniería de software, pues recordarán que en una etapa del proceso, ¿se acuerdan que también lo discutimos acá cuando hablábamos del proceso del diseño centrado en el usuario? Lo que hablábamos era que nosotros íbamos a tratar de seguir un proceso. Este no lo tengo en esta presentación, no importa. Y partimos primero es entender la especificación de requerimientos. Normalmente la conocemos en ingeniería de software. Aquellos que no han tomado ingeniería de software, bueno, pues entonces, eh, por favor, aquellos que ya lo tomaron, qué significa la especificación de requerimientos? Entonces, la especificación de requerimientos, ya lo están por acá poniendo, está asociada con el proceso de conocer qué es lo que necesita nuestro usuario, nuestros clientes, como le decimos más comúnmente en ingeniería de software, eh, que describa el comportamiento del software. Dice David, necesidades del cliente, efectivamente. ¿Qué necesita él? Y muchas veces en ingeniería de software lo vemos en términos de requerimientos funcionales. Este es como lo está poniendo, lo puso David, el comportamiento del software. ¿Qué cosas hace el software? Particularmente cuando usamos diseño centrado en el usuario, pues nos interesa el usuario. Nos interesa saber qué es lo que él... Y para eso se utilizan algunas técnicas que precisamente nos permiten conocer al cliente, en nuestro caso, conocer al jugador. Esta técnica, entonces, que ahora les estoy mostrando en pantalla, se conoce como persona. Este artículo que les voy a poner aquí en la plataforma y que se los voy a poner también en el chat, es una descripción muy sencillita de por qué es interesante, por qué nos sirve hacer. Entonces, primero hay que tener claro que cuando nosotros vamos a crear un producto, tenemos que entender al usuario. Entonces podemos decir, bueno, mi producto va dirigido o en este caso un videojuego, mi videojuego va dirigido a personas de este segmento de edad que tienen estos gustos. Y entonces es muy común que hagamos estas descripciones como en lo general para tratar de generalizar e identificar las características generales de nuestros jugadores. En este caso, lo que nos dice esta otra estrategia es, no hablemos en general, agarremos de forma específica y pensemos en una persona concreta. Déjenme cerrar la puerta porque se abrió aquí. Un segundo. Ya estoy acá. Entonces, justamente cuando nosotros pensamos en una persona concreta, lo que buscamos hacer es, como ahora sucedió con este ejemplo, tratar de
suponer cuál es la experiencia que esta persona tiene y usar esa experiencia para la construcción de nuestro videojuego, de la experiencia de nuestro videojuego. Entonces, como lo ven aquí en la página, pues el concepto de persona no es agarrar y decir, bueno, voy a modelar a Enrique Hernández, ¿no? Es decir, no se trata de eso, se trata de construir, como acá lo plantean, una persona ficticia que a lo mejor está inspirada en alguien en concreto, en alguien que sabemos que tiene ciertos gustos, pero tratamos de generar un personaje ficticio. Y sobre ese personaje ficticio, tratamos de entender qué lo motiva a esa persona, qué intereses tiene, qué gustos puede tener. En nuestro caso, inclusive también es qué otros tipos de juegos esas personas utilizan. Entonces, ¿y por qué decíamos, hablábamos de motivaciones? Entonces, ¿por qué a esas personas les gustan? Y eso entonces empieza a relacionarse muy bien con lo que planteábamos con la experiencia del usuario. Si recuerdan, en esta etapa nosotros al inicio del curso pues, decía yo que cuando tratamos de construir una experiencia del usuario, lo que tratamos de considerar son diferentes aspectos, esta particularmente que es el panel que a mí me gusta usar mucho para la construcción de productos, es entonces algunos de los aspectos que necesitamos que a la persona le llamen la atención. Uno de ellos es entonces que sea deseable, entonces que la persona quiera usarlo. Entonces ahí es donde empezamos a ligar muy bien este concepto de personas, porque para esta persona ficticia nosotros podemos decir por qué esa persona va a desear usar nuestro juego, va a desear jugar con él. Entonces, a partir de otros juegos que tal vez esta persona haya jugado y entonces nuestro juego se parece a los otros o es de la misma categoría o es del mismo género o tiene cualidades que le llaman la atención y eso lo va a motivar a quererlo usar. También aquí hablamos de que sea entonces útil, que le resuelva algo. En este caso, los videojuegos normalmente no es que resuelvan una necesidad específica, pero sí responden mucho a una necesidad emocional. Por eso estábamos hablando, y acá entonces en la parte de los lentes, pues empezamos a pensar y fueron con los dos lentes iniciales, lo esencial de nuestro juego y la emoción que puede ser entonces relevante. De esta manera entonces empezamos a ligar esto que dijimos muy al inicio, que a lo mejor ya se les había olvidado, y empezamos entonces a decir cómo podemos ir aterrizando estas ideas de la creación de la experiencia. Entonces, una persona, insisto, no es una persona real, es una persona ficticia que vamos a tratar de modelar algunas cualidades. Para nuestro caso, precisamente, pues entonces nos interesa entender sus necesidades, sus experiencias, su comportamiento y sus objetivos. Por ejemplo, algo que es muy común para algunos jugadores es la capacidad de poder socializar sus avances. Por eso entonces podríamos decir, como a mi jugador, a mi persona le gusta compartir y presumir sus avances, entonces de alguna manera mi juego tendría que poder compartir esto hacia algún espacio, hacia alguna red social que a este tipo de personas les gusta. Y eso pues nos va dando una justificación de por qué nuestro juego puede o no ofrecer ciertas cualidades. En este prototipo, por supuesto, no vamos a llegar y no se preocupen por pensar en estos conceptos como de compartirlo en una red social, pero eso ya ustedes lo pueden seguir trabajando. Lo que sí es importante es, como ustedes lo mencionaron hace un momento, la experiencia. Por eso ustedes con unos pocos elementos
pueden identificar la esencia de lo que está aquí atrás y pueden entonces llegar a entender el concepto sin necesidad de más información. Es allí donde ustedes tienen que entender y tienen que tener muy claro a su persona, a la persona con la que van a trabajar y entonces cuál es la experiencia. Entonces, ayer que estábamos en el otro curso, de pronto cuando discutíamos con Diego sobre su juego, entonces había algunas cosas que yo no entendía al principio porque él en su mente tenía muy claro el tipo de juego, el género del juego que quería desarrollar. Y ya cuando lo estuvimos comentando y cuando me dijo es que se parece o es como estos juegos, entonces yo pude hacer una referencia a mi experiencia de juegos parecidos y entonces ya fui comprendiendo su idea. Entonces, por eso es que se vuelve esencial considerar a estas personas ficticias y empezar a entender cómo puede ayudarnos a construir nuestro producto. Entonces, lo que se propone en esta técnica es que ustedes construyan estas personas, crean estos personajes ficticios para poder guiar la construcción de su producto. Entonces, en esta etapa, sí les pido que piensen en su juego a quién va dirigido para que cuando empiecen a construir estas ideas, pues ustedes puedan referenciarse a lo que esperarían. Lo que normalmente sucede es que ustedes van a querer un juego que a ustedes les guste. Entonces, sí puede ser que este personaje ficticio esté inspirado en ustedes mismos, pero no se cierren solamente a lo que a ustedes les gustaría. Entonces, lo interesante de la creación de las personas es cómo partir de lo que sabemos de nuestros usuarios, de nuestros jugadores, podemos empezar a construir estas nociones. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, eh, en estas estrategias, aquí particularmente lo mencionan en Design Thinking, que es otra metodología muy parecida al diseño centrado en el usuario, entonces se vuelve central en la etapa donde vamos construyendo. Acá le llaman, en Design Thinking, le llaman etapa de ideación, ¿no? En videojuegos, pues justo es la etapa en la que ahorita están, en la que ahora se encuentran creando estos conceptos. Acuérdense que lo que tienen que hacer en estas primeras semanas son crear ideas y empezarlas a volver concretas. Por eso es que aquí el concepto de personas es muy importante porque así nos ayuda a dirigir las ideas hacia lo que nosotros queremos construir. Eh, aquí nos plantean distintos tipos de personas, donde aquí nos puede interesar el objetivo de las personas, es decir, qué quieren hacer. Y esto puede ser útil porque nosotros, en nuestros elementos esenciales de un juego, hablamos del objetivo del juego y es lo que le estamos pidiendo para que esta semana desarrollen, identifiquen muy claramente. Entonces, ustedes podrían intentar pensar en cómo a una persona, a un Enrique, no Hernández, sino un Enrique ficticio, su juego puede alcanzar, qué tendría que hacer Enrique ficticio para alcanzar ese objetivo. Y aquí lo que nos plantean es que nos preguntemos en la historia detrás de este Enrique ficticio. Entonces, que nosotros, que ustedes empiecen a idear qué actitudes tiene, qué lo motiva, por qué quiere jugar, por qué creen que quiere jugar su juego y entonces, cuáles serían sus objetivos con respecto a la toma de o al uso, perdón, de su videojuego, ¿no? Al final, cómo en un escenario el videojuego le ayuda a él a desarrollar. Entonces, me parece que este concepto les puede ayudar a guiar este proceso y nosotros podemos entonces pensar, pero también alguien podría decir, bueno, esto de los objetivos no me gusta tanto.
Acá lo que también nos plantean es pensarlo en términos de roles, donde entonces nosotros podamos pensarlo como por cuál es el propósito de de las diferentes personas que le van a utilizar o las diferentes roles que pudieran tener cuando hacen el juego. Cuando estos juegos, por ejemplo, son desarrollados en términos de interacción grupal, pues los roles se vuelven centrales porque habrá algunos jugadores que les guste tener un rol más que otro, habrá aquellos jugadores que les gusta tener un rol más participativo y dirigir a los otros, habrá otros que les gusta, no, bueno, yo nada más dime como estrategia de grupo qué quieren que yo haga. Entonces, esto también pensar en términos de roles, de personas basadas en roles, es muy útil cuando diseñamos juegos considerando estas interacciones entre más de un jugador. Y aquí entonces nos interesa entender cuáles, por qué queremos estos roles y cómo estos roles se relacionan en la interacción de nuestro juego. Otra perspectiva para crear personas es entonces pensando en, eh, eh, en el concepto de cómo estas personas se involucran con lo que ustedes construyen. Entonces, puede ser interesante nuevamente regresando al concepto en nuestro caso, del diseño centrado en el usuario y justamente el aspecto de por qué el producto se vuelve valioso para una persona. Porque para una persona es importante o hasta indispensable ser parte de la comunidad que juega este juego. Entonces, aquí es donde podemos tratar de involucrar un poco más la perspectiva de los aspectos psicológicos que ustedes creen que a una persona haga que su producto, su juego sea memorable y entonces desee participar de esta experiencia. Y para eso entonces, nuevamente, es importante volver tangibles las cosas o las cualidades de nuestro juego. Déjame ver si ahí está un poquito más grande. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es empezarle a poner forma. Inclusive pueden poner como aquí poner un rostro y un nombre a este Enrique ficticio. Empezamos a poner su historia, podemos empezar a describir sus cualidades y entonces esto nos puede indicar cómo todas estas cualidades, cómo toda esta experiencia, como ustedes lo estaban diciendo en el chat hace un momento, puede ayudarles a entender por qué a Enrique le va a gustar su juego, por qué se va a involucrar y va a querer utilizar su juego. Al final, entonces, al final sí es importante pensar que este elemento es ficticio y entonces buscamos construir a partir de conocer a las personas. Y aquí, pues, ya si ustedes al final se dedican un poco más profundamente al entorno de los videojuegos, pues, como ustedes sabrán, siempre podemos profundizar en algún rol. Hay personas del campo de los videojuegos que uno de los roles es conocer a los usuarios, generar estrategias y metodologías para conocer y poder extraer información de los usuarios. Eso se conoce como user research, que está entonces asociado a este proceso de hacer investigación sobre lo que las personas quieren, sobre cómo toda esta información de lo que de las acciones que ellos producen y de la información que ellos van dejando en redes sociales, nos puede decir cosas sobre nuestros usuarios, sobre los gustos de nuestros jugadores. Entonces, bueno, a partir de este tipo de investigaciones podemos tratar de construir tipos de jugadores que a nosotros nos digan, pues,
cómo se comportan, cuáles son sus preferencias y a partir de ello construimos a estas personas ficticias, entonces que tendrán estas cualidades que le sacaremos provecho. Y entonces, finalmente, en este artículo, pues nos mencionan los pasos que deberíamos de crear para poder construir estas personas y estos escenarios, estos entornos en donde la persona se desarrolla. Por supuesto, uno de los elementos centrales es recolectar datos. En un curso que organiza la profesora que nos va a acompañar aquí próximamente, entonces lo que ella hace es decirle que en el curso de diseño de aplicaciones, programación para dispositivos móviles, lo primero que los alumnos tienen que hacer es una serie de entrevistas para identificar a nuestros usuarios objetivo. En este caso, ustedes serían los jugadores. Entonces, esta recolección de datos, pues es interesante acercarnos realmente a los usuarios. Nosotros en el curso de videojuegos, pues nos estamos con esta parte de recolección de datos, un poco la estamos omitiendo, pero sí, pues es fundamental para la construcción ya de un producto más formal. Aquí ustedes están construyendo un producto basado en lo que ustedes quieren y pues entonces es más que suficiente. Una vez que ustedes eligen o más bien recolectan esta información, pueden empezar a construir hipótesis acerca de los grupos. Aquí, por ejemplo, por eso yo elegí esta palabra, porque conozco a mi población, en este caso ustedes. Para mí era esperado que conocieran esta palabra. La verdad que me sorprendieron y no pensé que la detectaran tan rápido, entonces muchas gracias. Entonces, justo se van formando estas hipótesis. Yo cuando estaba haciendo esa diapositiva decía, ¿qué palabra puede ser significativa que la identifiquen con la menor cantidad de información? Entonces, bueno, ahí se van generando estas hipótesis. Y entonces, una vez que ya generamos estas hipótesis, pues entonces vamos tratando de analizarlas y vamos identificando entonces cuáles de estas hipótesis van a ser adecuadas para la población, para los jugadores con los que ustedes van a trabajar. Y entonces, a partir de ello, pues finalmente van a decidir cuántas personas necesitan construir, personas ficticias, para poder establecerlo. Describimos ya a las personas, describimos estas cualidades que deben de tener, como aquí lo mencionan, algunos de estos detalles, pues justamente pueden ser su nivel educativo, estilo de vida, intereses, valores, objetivos, necesidades, limitaciones, deseos, actitudes y patrones de comportamiento con respecto a lo que a nosotros nos interesa. Aquí, por ejemplo, serían patrones de comportamiento cuando usan los videojuegos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante que ustedes digan, bueno, si mis jugadores tienen que gustarle los videojuegos, pues entonces no voy a construir una persona que no le gusten los videojuegos. A cada una de las personas les asignamos un, un nombre y pues volvemos concreta su descripción. El otro elemento es describir el contexto en el cual estas personas se desenvuelven, o en este caso se llaman escenarios, y entonces estos escenarios nos dicen cómo el producto que se construye les sirve a ellos para resolver su problema. En nuestro caso, pues es cómo en el contexto en el que ellos se desarrollan, pues entonces va a utilizarse el juego. Pensemos otra vez en lo que vimos respecto a los procedimientos extraños. ¿Se acuerdan de este video que decíamos donde hay malos procedimientos y hablaban de el caso de un juego donde había que tocar la pantalla con el lápiz? Entonces, pues claramente resultaba un problema porque terminaban rayando la pantalla al interactuar con el lápiz. Ahí claramente no pensaron en el escenario y la acción, porque eso los hubiera llevado a entender que esa interacción
no les iba a funcionar para este tipo de escenarios. Y entonces, pues una vez que desarrollamos estas ideas concretas ya de los escenarios, pues se presentan a nuestros inversionistas para que entonces ellos puedan aceptar que este producto estará muy bien relacionado con las personas y podrá ayudarles a resolver el problema. Un elemento central o el objetivo central de estos productos, como la persona, es poder comunicar cómo su producto les va a interesar a ciertas personas en concreto. Esto entonces justamente se genera en esta primera etapa, pero también nos sirve para hacerle llegar al resto del equipo cómo el producto resuelve algo para las personas y por qué se vuelve importante. Entonces, estos productos estas personas lo que nos permiten también es comunicar su concepto con otra parte del equipo, decirles, mira, tienes que cuidar estos aspectos en la parte gráfica porque las personas que estamos considerando tienen estos intereses. Y entonces eso hace que cuando nosotros empecemos a construir nuestros productos, también nuestro producto sea usable, tenga cualidades que nuestros jugadores puedan entender solo de ver de primera mano la interfaz sin que tenga que estar necesariamente recurriendo a un manual muy sofisticado para poder entender cómo jugar. Y entonces nosotros comunicamos esta información al resto de los equipos a partir de estos mismos documentos y entonces esto ya ahora sí nos permite construir con más detalle los escenarios y empezar también a pensar cómo sería realmente, cómo se llevaría a cabo en un escenario real cuando querramos hacer una prueba. Y así, en algún momento, pues también podemos llegar a hacer ajustes como en todos los procesos que damos iteraciones, podemos volver a regresar a hacer ajustes a este diseño de las personas. Entonces, de esta manera, podemos, entonces, aquí está pues una versión gráfica de lo que acabamos de mencionar. Y entonces aquí al final, ¿dónde están? Aquí vienen unos ejemplos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean que aquí ponen una fotografía, nos están diciendo justo que esta, esta fotografía está asociada de manera específica a una persona. Vean cómo aquí nos están diciendo, esta persona tiene estas cualidades, tiene estos intereses, tiene eh, esta cercanía a ciertos dispositivos, usa este otro escenario y describes también cómo es un típico día. Por ejemplo, en nuestro caso, en este típico día, pues nos ayuda a entender cómo a lo largo del día su juego se vuelve importante y entonces va encontrando los espacios para jugar y dedicarle tiempo al juego que nosotros construyamos. Entonces, imaginemos que a lo mejor en esta parte de un día típico, identifiquemos que la persona va a querer jugar en el transporte de la universidad hacia su casa y viceversa. Entonces, allí es donde podríamos decir, bueno, un juego que dependa totalmente de internet no puede ser adecuado porque a lo mejor habrá momentos donde la conexión sea inestable y la persona va a decir, no, pues ya no pude jugar y terminaría cambiando a un juego que no requiera internet todo el tiempo. Por eso es que es importante entender el, el día a día de las personas y el uso de nuestro juego en esos momentos del día para que así nos quede claro pues qué características debería tener, entonces poder identificar cómo nos conviene que el juego esté implementado. Entonces, bueno, esta página se las voy a poner acá en la plataforma, ya se las puse en el chat y pues la grabación como siempre va a estar en la plataforma. Entonces, si a ustedes les gusta el tema de los videojuegos, pues
en definitiva, el diseño de personas es una herramienta central para construir mejores productos de los videojuegos. Y aún así, entonces, como regresando a lo que nosotros veíamos acá, aún así, la experiencia puede ser entonces entendida, pero también tenemos que tener cuidado porque la experiencia o nuestras capacidades pueden ser engañadas porque justo puede ser que lo que nosotros veamos no necesariamente es lo que está allí, porque eso dependerá justamente de nuestra experiencia. En realidad, esta palabra no decía nada, pero buscaba transmitir lo que ustedes indicaban. Entonces, en esto que estamos hablando de lo esencial, ustedes pueden, como ahora, en un prototipo, construir cosas que no son las finales, pero que sí sean lo suficientemente adecuadas para las personas que les permitan transmitir lo que a ustedes les interesa, aunque, como en este caso, la idea no esté completa, pero sí que contenga los elementos esenciales que ayuden a transmitir lo que nosotros requerimos. ¿Dudas? ¿Todo bien? Vamos a parar la grabación.